¿Qué se siente ser un personaje de un cuento de Fontana Rosa? Una cuestión, como es una cuestión amistosa y demás, no, la verdad que no da para... tal vez imaginándolo de afuera, a mí no me pasa absolutamente nada más que divertirme con lo que cuenta el negro, ¿no? Que a veces, inclusive jugábamos al fútbol, a veces los de Central contra los de Ñuble. Digo, porque apareces en algunos relatos, ahí aparece Belmondo. Sí, y aparte en el página 12, o en la Capital, no me acuerdo, no, en la página 12, sacaba unos comentarios. Y por ahí poníamos los partidos de fútbol entre nosotros, siempre los ganamos los de Ñuble, que éramos minoría porque claro, todos los claro, Belmondo el único leproso. No era bueno, así, bueno. Pero no, porque él ponía por ahí ponía el resultado al revés. O sea, lo que leían habían ganado los de Central. Lo hacía para joder, pero lo bien que nos jodía, sí. Muchos años abocado al arte en Rosario. ¿Cómo llevas tanto tiempo vinculado a la pintura, a la escultura aquí en la ciudad? Y bueno, ¿y cómo se hace también para seguir activo y produciendo en Rosario, que no es tan fácil? No es tan fácil. ¿Cómo seguís vigente y también qué te motiva para seguir? Mirá, la verdad que digamos, deben ser varias cosas, pero nada, digamos, he estado en mi adolescencia, como en general suele pasar, bastante perdido. Sigo perdido, pero sigo perdido en uno de los caminos. No, y en algún momento, digamos, tuve como un bajón bastante grande, y bueno, y entonces un amigo, que no era amigo en realidad, nos reuníamos en un bar que era el Lido, se llamaba Lido Córdoba, casi La Prida, y tenía algo muy interesante que era una barra muy larga, y casi no había lugar para sentarse, entonces te relacionabas con gente de distintas edades y de distintas profesiones, y yo estaba ahí porque era amigo del hijo del dueño que jugaba al rugby, y yo había empezado a jugar al rugby, bueno, y en el medio de eso, se ve que yo estaba muy complicado en mi adolescencia, y uno que se había recibido de psicólogo, que me conocía pero de la barra, me dijo, vení que te quiero hacer una entrevista, qué sé yo, y estuvo, digamos, muy bien, muy hábil en su manera de entrevistarme. Yo yo conectaba cuando jugaba al rugby, jugaba al fútbol, con el deporte, y si no estaba, tenía un sobrenombre que era Belmondo, que en ese momento pasó a ser como yo había un lugarcito para sentarse muy chico, me sentaba y quedaba un out. Y entonces pues empezaron a joder que llamarme el Lama Belmondo, ¿no? Estaba como... y bueno, y él logró que yo le expresara qué era, si había algo que... porque aparte del deporte como que no me interesaba nada. Y entonces ahí salió que dibujo, la pintura, y bueno, y él de alguna manera me hizo arrancar y empecé a analizarme. ¿Y encontraste en la pintura, en el arte, sí, un camino? Sí, empecé la Escuela Provincial de Artes Visuales, que estaba en calle San Martín, ahora está en La Vigil. Y bueno, tenía muy buenos profesores, dentro de ellos Juliano Sandizaga, que es fallecido hace no mucho, y bueno, fui uno de sus... Bueno, es así, yo empecé la escuela y me gustaba la escuela, había empezado también a trabajar, pero iba a la noche, y por ahí vi que hacía una muestra Julián, pegó un afiche, y cuando vi, yo no conocía lo que hacía, lo tenía como profe, y me encantó lo que hacía, y a su vez yo estaba trabajando en diseño en una cristalería, recién empezaba, y dio la casualidad que la vendedora de la cristalería también estudiaba, no conmigo, pero estaba más adelantada,
y me comentó que él abría un taller, que Juliano Sandizaga abría el taller, y entonces, bueno, me fui a estudiar con Julián, que dibujante excepcional, ¿no? Aparte, excelente persona, y ahí fue uno de sus primeros alumnos, y el principio de mis exposiciones todas eran de dibujo. Tenía un interés con el color, pero bueno, con Julián era solamente dibujo. Estamos con Rodolfo Perazzi, él ya lo adelantaba, Belmondo, un artista rosarino que ha expuesto en varios países con una larga trayectoria, hoy a cargo del Centro Cultural Parque España, ha trabajado también en el Museo Esteves, y bueno, vamos a ir desandando un poco ese camino. Y bueno, nombrabas a tus maestros, y uno de ellos ha sido Juan Grela, sí, el reconocido pintor, con quien, bueno, has podido estudiar varios años, y también colaboraste en una de sus grandes obras, que es La Mural. Sí, lo extraño que se llame La Mural. La Mural, en femenino. Una obra que su creación demoró casi 20 años en total. Sí, en total sí, es verdad. Porque, digamos, bueno, tuvo algunos inconvenientes Grela desde el punto de vista económico. Digamos, quebró una galería con la obra de él adentro en Buenos Aires. Él había hecho un gran esfuerzo, bueno, eso fue, digamos, y como que se había endeudado como para poder, y bueno, y eso hizo que digamos, pasara muchos años, varios años mal, y se dedicara a pintar para pagar deudas, digamos, ¿no? Con obras o como fue. Y bueno, se dio un encuentro con Gustavo Sobolioski, era también del bar El Lido, iba, además que era un hombre mayor, y bueno, también una cierta amistad se daba de charlar de distintas cuestiones, y un día, no estando en El Lido, sino en otro bar que era muy conocido, el bar Odeón, Mitre y Santa Fe, y Grela vivía enfrente, y Gustavo iba precisamente, lo había llamado Grela para que ofrecerle de pagarle La Mural con obras, porque ella no lo podía hacer. Y fue de casualidad que en esa charla me contó Gustavo, y Grela nos había hecho una presentación, había escrito un texto sobre la primera muestra de unos alumnos de Juliano Sandizaga que hicimos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Y a mí se me ocurrió decirle que bueno, que él hiciera la parte pictórica o lo que fuera, y que yo todo lo que, porque se desarrollaba a través de una escalera, que todo lo que fuera manual me encargaba yo, decir que no te alejes del micrófono. Bueno. Y bueno, se lo propuso en ese momento. Bueno, Grela era de meditar mucho las cuestiones, y aparte quería consultarlo con el hijo que lo estaba ayudando, con Dante Grela, un músico excepcional, compositor y músico, y finalmente aceptó, y empecé a trabajarlo, y está conformada por 100 y pico de vidrios al desarrollo de toda una escalera abierta, y entonces yo los miércoles iba a pintar con él. Y de ahí también salió que Grela había dejado de dar clases a raíz de, bueno, lo que te había contado antes, de todo su problema económico, más un problema anímicos y demás. Y bueno, y yo le sugerí muy respetuosamente que siempre había querido estudiar color. Había estudiado, siempre me gusta citar mis 3 maestros, había estudiado color anteriormente con Pedro Sinopoli, con el que trabajé en el Museo Esteves. Y bueno, y la oportunidad de estar ahí con Grela, y que lo iba a ver, dijo, bueno, dice, yo te puedo dar un ejercicio. Cuando se lo comenté a Juliano Sandizaga,
Me dijo, pero ¿qué estás estudiando con Grela? ¿Estás con Grela? Que él había sido alumno con Grela y tenía ciertas dificultades, digamos, a lo mejor un poco de carácter, de enfoques y demás, y después se interrumpió. Y entonces dice, bueno, y Julián terminó armando un grupo de alumnos y en el estudio de Juliano Sandizaga, y a los 2 meses tenía 40 alumnos, Grela, porque todo el mundo estaba esperando. La mural, una obra que se creó entre los 70 y los 80 y que tiene 23 metros cuadrados. 23 metros cuadrados. ¿Y dónde está ahora? Está en mi casa, en unas cajas guardadas, porque se vendió la casa y bueno, y la obra fue retirada. Y Gustavo me dijo que bueno, que yo la tuviera hasta ver qué, y cuando fue, creo que los 20 o 25 años, no me acuerdo bien esa fecha, del Parque de España, tiene que haber sido 20 años, sí, calculo yo que sí. Martín Prieto, que era el director en ese momento, me estaba viendo qué hacer para celebrar, y me había sugerido qué podíamos hacer, y digamos, a veces se me prende la lamparita y se me ocurrió hacer una muestra que le puse Grela inédito, porque había obra que no se había mostrado y obra que se había mostrado hace mucho tiempo, y que estaba en distintas colecciones, o sea que ya que el público se las había visto hacía mucho y estaban en casas privadas, más la mural. Entonces tuvimos que armar una enorme estructura, hay unas fotos muy lindas de la estructura, en el cual, digamos, en el montaje trabajaba mi hijo, y realmente quedó fantástico. Fue una muestra que realmente le hice con mucho gusto, y quedó buenísimo, ¿no? Eso ha sido, cuando vos sacaste la cuenta... Y más de 10 años, 2013, sí, ¿puede ser? Por ahí. Sí, porque Grela, si no me equivoco, murió en el 92, sí. Y así que fue, digamos, la hice con, bueno, muchísimo trabajo, muchas gracias a Ana Grela, Ana Correa de Grela, en realidad, que es la esposa de Dante, que ella se ocupa de la obra y fue una colaboradora extraordinaria porque ella tenía mucho material y me ayudó muchísimo para hacer la muestra, y fue realmente, la hice con muchísimo gusto, y fue muy bueno, claro, sin mi visión, pero no, fue muy buena muestra, indudablemente. Y también, bueno, has sido el diseñador de la mesa más icónica de la ciudad, Sí. Que es la Mesa de los Galanes en el Cairo. Y bueno, has participado, has sido un asiduo concurrente, un parroquiano, Sí. del Cairo en esas tertulias con Fontana Rosa y compañía. Y bueno, después pudiste crear ese homenaje. Claro, la idea en realidad no... ¿Cómo eran esos encuentros primero? Sí. Si se pueden contar algo. Sí, mira, digamos, empezó como un encuentro absolutamente casual. Con el negro Fontana Rosa nos conocíamos. Yo tuve poca actuación en el ambiente de la publicidad, y el negro estaba más ligado porque aportaba a distintas agencias de publicidad, y nos sabíamos cruzar. Yo estuve poco tiempo, y después nos conocíamos más jugando al fútbol en el club universitario. Ahí, y entonces después, cuando nos empezamos a encontrar en el Cairo, bueno, por ahí el negro se sentó, nos pusimos a charlar, qué sé yo, y bueno, y teníamos otros amigos en común, y entonces empezamos a encontrarnos sin una intención de encontrarnos. Simplemente 7:30, él llegaba más o menos a la misma hora, 7:30, 6:30, y bueno, y aparte era muy agradable el clima, porque era muy
no era que en principio no había un lugar fijo, teníamos amigos en distintas mesas, hasta que no empezamos una mesa, empezamos a reunirnos más, y digamos, era muy, pues podíamos ser 2 o 12 o 15, y después podía quedar 5, y después porque iban y venían, y era muy muy agradable, y los temas muy variados, de todo lo que viniera, y la pasábamos muy bien, muy agradable realmente, y eso fue hasta que, digamos, fue haciéndose como ya un ritual, ¿no? Y bueno, y había uno de los integrantes que era el Colorado Vázquez, un tipo que le gustaba mucho la fotografía, y entonces no era que fuera fotógrafo, era contador, pero sacaba muchas fotos y juntaba, guardaba, y después de un tiempo que había muerto el negro Fontana Rosa, y ya el tema de la mesa de los galanes era parte de un cuento del negro, y entonces me sugiere y me trae la fotografía como para que hiciera algo con las fotografías, y bueno, a ver qué se me ocurría como artista plástico para poner, para el recuerdo y demás. Y bueno, yo me llevé la foto, y hasta que en un momento me surgió una síntesis que había hecho el negro de un reportaje de la época de la dictadura, debido a que hubo una racia en el Cairo y demás, porque habían dicho que ahí se juntaban los zurditos, un periodista que prefiero no nombrarlo, ni siquiera nombrarlo, y entonces hubo una racia y demás, y un reportaje que le hacen al negro, él dice, como para aflojar, porque estábamos dentro de dictadura, dice, no, nosotros, dice, hablamos de fútbol y de mujeres, por supuesto que hablamos de todo. Y a partir de eso, digamos, esa síntesis me sugirió, y el tema de la mesa de los galanes, de crear una mesa, y entonces las divisiones están hechas en azul y amarillo, rojo y negro, con una proporción exacta para que nadie diga nada. Y tiene, entonces, la mesa contiene, aparte de fotografías, traspasé toda a blanco y negro porque había... entonces, bueno, esa era la parte del fútbol, y entonces las piernas de la mesa empiezan en una forma recta y después se terminan como una pierna de mujer con tacos altos, apenas altos, como sintetizando eso. Y bueno, y ahí quedó. Ahora, y le puse uno de los integrantes, dice, esta la, no sé quién vino, dice, esta es la mesa de los galanes, dice, no, esto es una mesa de saldos. Porque han pasado los años, qué galanes, nunca fue. Es una forma irónica que tenía el negro de ponerle la mesa de los galanes, ¿no? Bueno, y como decíamos también, has expuesto en muchos países, en Italia, España, Alemania, Estados Unidos. Bueno, tuviste la oportunidad de recorrer el mundo, sí, también, con tus obras. Bueno, no tanto, la verdad que no países. Tanto, pero sí, bueno, sí, no, siempre está bueno poder mostrar en cualquier oportunidad que se dé, pero en realidad no soy bueno para lo que yo llamo el afuera, digamos, no, a mí pelear el lugar, buscar el lugar, eso no es algo que no me sale. Tendría que tenerla, mucha gente tiene alguien, un manager, pero bueno, tampoco soy bueno para eso. Y nada, no me quejo de lo que no hago, digamos, de buscar espacio y demás. Normalmente expongo, y se da porque se da. ¿Qué es lo que más te gusta en el arte plástico, digamos la pintura, hacer qué tipo de obras son las que más Mira, te en realidad gustan? No específicamente la pintura, puede ser
cualquiera de las cuestiones de la plástica. Lo que sí... porque hay una conjunción entre pintura y escultura, sí, bueno, y el dibujo, y inclusive la fotografía, y ahora la cuestión digital. Sí, y en tu obra específicamente... Sí, hay inclusive en mi obra, inclusive... Mira, estoy viéndolo ahora. Hay una parte de mi trabajo que por estas cuestiones por ahí de no preocuparme demasiado por el afuera, o no preocuparme por el afuera, o no ocuparme, para decirlo bien, hice una muestra antológica en el Museo Castañino, ahora, no sé, 15, 16 años, por ahí, e incluía toda una parte de una obra que, para mi gusto, no hubiera necesitado una cierta explicación, cierto texto específico de esa obra. Y entonces, por ahí estoy pensando en retomar, buscar algunas las compraron, qué sé yo, pero puedo rescatarlas. Hay una que está que es colección del museo, que tiene que ver con lo que empezó a conocerse acá al principio de lo que sería, ¿qué año? No me acuerdo ya bien, pero el principio de la divulgación de lo que era el posmodernismo, hablando de unos cuantos años atrás. Y entonces habíamos un grupo que había creado Juliano Sandizaga con Inés Santa Cruz, una escritora rosarina, muy ligada a las cuestiones literarias y demás, que tomamos un curso con ella sobre el posmodernismo, porque no era algo que... y Julián sabía hacer eso, por ahí buscaba un tipo que no... Hacíamos un grupo sobre economía, uno sobre filosofía, y bueno, y es una obra que tiene una particularidad. Yo empecé a tomar, porque en la cuestión del posmodernismo, una de las cuestiones ligada a la comunicación era la mucha información para anular el pensamiento, ¿no? Distintas. Tener informaciones, parecería que tener diversidad de información depende cómo se maneje, cómo se anula la posibilidad de un pensamiento fuerte, ¿no? Como que quedas, es esto. Y entonces yo empecé a tomarlo en la pintura y empecé a poner en mis trabajos fragmentos de otros, como para tener... Mi obra eran fragmentos de otros, era como la información... Mi cerebro era información de otro, y mi representación plástica era pedazos de otro. Y en un momento, charlando con un amigo, ya no me acuerdo ni con quién, seguramente de la plástica, le digo, pero me gustaría tener pedazos reales de otro. Pero digo, ¿quién me va a dar? Le digo, yo te doy. Dice, no, la idea me gustó. Y le pregunto a otro también. Y entonces me trajeron, y tengo inclusive pedazos que no he llegado a incluir, o pedazos que restaron, porque la idea era no utilizar la obra entera, ¿no? Claro. Sino, y no quedarme con la obra. O era una obra que tenía alguna falla, yo tomaba una parte, como fuera. O sea que yo en general la intervenía, la cortaba y usaba pedazos. Y eso, y entonces, para mí es una obra, digamos, que me gustaría mostrarla nuevamente con un texto que explique un poco esta cuestión de la fragmentación, en este caso de una información de otros artistas que componen una obra. O sea, como con distintas informaciones componen una idea, esto componen una obra. O componen una obra caótica o una idea caótica que no sabemos qué mierda pensamos. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por estos minutos, esta charla, y bueno, nos estaremos viendo en los museos. Sí, sí. Estás sí, como seguís ahí
digitando lo que hay el museo del Parque España, así que... Sí, en bueno. el Parque España sigo estando en el diseño de dispositivo. Casualmente se inauguró una muestra ayer de un fotógrafo español, Nicolás Cumbarro. Muy buena muestra. Bueno, muchas gracias. De nada.